José Alberto Cabezas, conocido como José Cabezas, es un reconocido fotógrafo graduado de Hallmark Institute of Photography. Nació en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 15 de enero de 1971. Actualmente es un reconocido fotógrafo de la agencia de noticias Reuters. Cabezas actualmente radica en El Salvador y es un apasionado a la música, amante de los libros y las películas. Su trabajo se caracteriza por considerar las perspectivas de vida y para él es un privilegio capturar esas vidas. Mi nombre es Eva Margarita Montes Rogel y esta es mi entrevista para la materia de multimedios. Acompáñanos. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí ya con don José. Le agradezco mucho por tomarse el tiempo para esta entrevista de la materia de multimedios. Y de verdad que para mí es un gusto que usted esté aquí conmigo. Bueno, don José, suena así como muy ceremonioso, pero bien, o sea, sí, o sea, un honor, la verdad. Gracias. O sea, casi no, los fotógrafos no estamos muy acostumbrados a hablar, sino más a estar detrás de las cámaras y no adelante. Bueno, y hemos preparado una serie de preguntas para esta entrevista. Y la primera es, empecemos por el ámbito un poco personal. Y mi pregunta es, ¿cómo podría describir usted a José Cabezas fuera del ámbito profesional? Fuera del ámbito profesional, puchica, pues no, o sea, yo soy una persona normal, por decirlo así, simplemente que el problema es que o sea, obviamente yo me gano la vida haciendo fotografía, pero también lo hago por una cuestión personal. Digamos que yo simplemente, soy una persona normal, como le dije antes, pero que me gusta mucho la lectura, me gusta mucho la música, sobre todo. Quizás es la pasión más reprimida que he tenido en mi vida, porque eso es lo que yo quería hacer antes. La música, desgraciadamente no se pudo, pero es quizás lo que más me gusta. Y eso, o sea, y me gusta, pues, viajar un poco, o sea, eso es lo que más, eso es lo que quizás me define como persona fuera de lo que hago como profesión. La verdad que es muy interesante y ojalá esperemos algún día conocer esa faceta musical, si se puede dar. No creo, pero bueno, no sé, nunca se sabe. Sí, muy interesante. ¿Cuándo se da cuenta que la fotografía en verdad es lo suyo? Pues la verdad que es difícil decir este día yo me di cuenta que esto es lo que quería hacer, ¿verdad? Digamos que mi papá hacía fotografía, mi papá es ingeniero, pero era un fotógrafo aficionado, no tan aficionado, era de esas personas muy exigentes en lo que hacía, porque digamos que un aficionado tenía todas las familias en aquella época, en los 70, tenían una cámara, tenía 2 cámaras, y no vamos a entrar en cuestiones técnicas, pero se usaba película muy avanzada para su, ¿cómo se llama? Para ser simplemente un aficionado. Pero él tenía una suscripción para una revista que se llama National Geographic, muy conocida por todos. Entonces ahí es donde empecé a ver que la fotografía era una manera como de conocer el mundo. Que entonces no había internet como ahora, no había redes sociales, y quizás la ventana que teníamos nosotros para ver el mundo era la televisión o revistas que tenían fotografías bastante buenas. Entonces ahí es donde me inspiré, y quizás fue cuando terminé el bachillerato que me quería, o sea, no sabía qué hacer con mi vida. Yo creo que muchos se han enfrentado con eso, que no saben qué hacer con su vida. Entonces yo estudié periodismo en la UCA, pero sentí que no era lo mío porque era demasiado teórico, o sea, no era lo mío. Muy sintético. Ajá, entonces fue cuando empecé a trabajar en el diario de hoy como fotógrafo,
que no dura ni 5 el diario de hoy, pero fue ahí donde supe que eso es lo que quería hacer. Entonces tomé el camino, o sea, un poco arriesgado, pero eso es lo que deseo hacer con mi vida. Creo que todos tenemos un impulso, una motivación para descubrir a lo largo del tiempo la carrera que queremos desarrollar. Creo que comparto mucho ese punto de vista, ya que yo desde pequeña siempre era como que manchaba todas las paredes y tratando a mis alumnos imaginarios. Ajá. Y hoy en un futuro espero que algún día se me dé la oportunidad, la pauta de poder ejercer mi carrera de esa manera. Así va a ser. Sí. ¿Cuál ha sido la experiencia dentro de su trabajo que más lo ha marcado? O que usted diga, no, esto para mí siempre lo voy a recordar. Híjole, es difícil porque, no sé, o sea, es difícil porque uno vive demasiadas cosas. O sea, yo como fotoperiodista y como fotógrafo, obviamente digamos que aparentemente es lo mismo, pero no sé, no podría definir uno que haya sido quizás más importante que el otro, porque hay momentos bien dramáticos, pues. Hay momentos bien duros y creo que hay momentos que ¿cómo se llama?, que definen, y dentro de esas tres categorías es bien difícil decidir cuál es el momento, digamos, que más me ha impactado. Creo que quizás así rebuscando, para mí, o sea, hay momentos que son muy simples, pero que lo definen a uno, y yo creo que quizás fue hace un montón de años, cuando yo comenzaba en la prensa gráfica en el 2002, fui a cubrir una emergencia, que era una señora que estaba teniendo un bebé en una ambulancia en la calle, o sea, el parto lo hizo en la calle. Entonces, estuvimos ahí, o sea, pudimos ser testigos del nacimiento, y para hacer la historia larga corta, me acuerdo que me quedé toda la noche con los de la unidad médica de la Policía Nacional Civil, y pues tuve la oportunidad de ver un poco qué más hacían hasta terminar la historia. En ese tiempo, digamos que estaba como aprendiendo a este oficio, porque aunque uno ya haya estudiado, haya hecho un montón de cosas, pues el aprendizaje nunca se termina. Entonces para mí fue ese día como aprender, o sea, que digamos no es solo tomar la cámara, sino es tener empatía con la gente con la que uno trabaja, y quizás ahí es donde le agarré el gusto a poder hacer temas con gente, hacer historias con la gente, y quizás esa fue una lección. A veces son las lecciones aprendidas, pues, las que uno más valora. Creo que eso es lo importante de esta profesión, el capturar los momentos de la vida clave de las personas. Y creo que también en este tiempo de que ha capturado historias y vidas, también ha experimentado ciertos tipos de estilos de fotografía. Entonces, ¿cuál ha sido su estilo de fotografía favorito hasta el día de hoy? Pues a mí me gusta mucho el retrato. Quizás hace mucho tiempo no era muy valorado, porque decían de que solo era como tener fotos de gente parada, pero tiene un arte. O sea, hay fotógrafos muy famosos, tal vez no famosos, que han sido muy influyentes para mí, que se dedicaron en el retrato. Creo que captar a una persona no es fácil aparentemente, pero no lo es, en el sentido de que la gente le confíe el ponerse delante del lente, o sea, que yo pueda hacer una fotografía, digamos que lograr que la persona esté conectada con uno para poder hacer una fotografía es importante. Es quizás el momento en que uno más tiene el contacto con la gente, de poder interactuar con la gente, de poder conocerlas, y eso es lo que para mí es importante. Hay fotógrafos que, por ejemplo, hay Richard Avedon, que es quizás uno de mis favoritos, que le dedicaba él nunca aceptaba hacer una sesión de fotos de menos de 6 horas, porque tenía que tener, obviamente 6 horas es demasiado, ¿verdad?
pero digamos, esa era la empatía que él quería tener con las personas. Quizás fue un gusto adquirido de ir aprendiendo a interactuar con las personas y buscar, pues sí, retratos, momentos con las personas, pero sobre todo interactuar con la gente. Es bien importante esa interacción que se tiene Ujú. entre las personas, y es muy difícil porque muchos padecen de pena o ciertas cosas que no les gusta el momento. Estuve leyendo un poco antes de entrevistarlo y me llamó mucho la atención de que usted nació en Los Ángeles, si no me equivoco. Entonces aquí nace esta pregunta: ¿por qué ejercer su profesión en El Salvador y no en Los Ángeles? En Estados Unidos. Bueno, quizás ha sido una pregunta recurrente y motivo de bromas pesadas también. Bueno, yo nací quizás en el lugar donde muchos desearían nacer y no tener problemas para poder vivir en un país como Estados Unidos. Sin embargo, yo toda mi vida he vivido aquí. Mis papás son de aquí. Y mis papás cuando yo nací no les gustó la vida en Estados Unidos. Bueno, sus motivos habrán tenido, pero yo crecí aquí, crecí durante toda la guerra, y al decidir ser periodista, o sea, aunque yo he vivido allá mucho tiempo y quizás parte de mi educación ha sido allá, me di cuenta que si uno quiere hacer un verdadero cambio, debe ir al lugar donde uno puede hacer un cambio. Y en Estados Unidos, digamos que sí hay mucha gente que ejerce esta profesión. Pudo haber sido más fácil para mí, aparentemente. Sin embargo, decidí quedarme aquí porque creo que es como donde uno puede generar un cambio, donde uno puede hacer historias. Hay mucha gente que viene de Estados Unidos para acá a hacer historia, en cambio uno está aquí, es difícil, no es muy fácil, ¿verdad? Aparte de eso, que ya hice mi vida aquí, pues allá mi esposa, mi hijo, ya digamos, ya hicimos una vida aquí. Sin embargo, pues nada, o sea, yo creo que uno decide quizás donde elegir un lugar que uno le puede llamar hogar, ¿verdad? No casa, sino hogar. Son dos cosas completamente diferentes. Y creo que aquí es donde he encontrado, digamos, poder contar historias que sean significativas. Porque hay una frase que es bien cliché, que es John Lennon, que decía, actúa local pero piensa global. Entonces, mi trabajo consiste en eso, de contar historias de El Salvador pero que sean globales. Lo mismo que está pasando aquí está pasando en mucho tiempo: migración, problemas políticos y todas esas situaciones, pero a la escala de lo que sucede aquí. Es importante. El Salvador siempre ha sido un país que genera muchas noticias, muchas historias, y a pesar de ser un país bien pequeño, tiene problemas bien grandes que siempre son noticias. Entonces, cuando yo crecí en el tiempo de la guerra, las noticias que nosotros teníamos eran bien pocas, realmente no conocíamos lo que estaba pasando. Nosotros vivimos en Santa Tecla, pero no sabíamos qué es lo que sucedía en Mexicano, por ejemplo. A ese nivel, o sea, era la desinformación que teníamos. Entonces a mí me llamó la atención ver siempre noticias de fuera sobre lo que pasaba aquí. Entonces quizás por eso dije, o sea, fue como decidir quedarme también por una cuestión de autodescubrimiento, porque en El Salvador somos muy poco conscientes de nuestra propia historia. Y entonces creo que nadie es consciente que ahorita, digamos, estamos en una coyuntura histórica bien importante y muchos no le ponemos atención. Exacto. A esas pequeñas cosas, pero que al final, dentro de muchos años, van a ser importantes. A mí me admira ver que ahora cosas que yo vi que sucedieron o que yo me di cuenta que sucedieron, la gente no las sabe o no las dimensiona del tamaño de lo que sucedió hace ya muchos años, durante la guerra. Y es bien difícil ver que la gente ya se le olvidó, o sea, todo lo que vivimos en 12 años de guerra. Y creo que no podemos permitir que todo eso se olvide,
porque al final estamos condenados a cometer los mismos errores. Entonces es tarea de nosotros, o de todos, poder contar esa historia y que nunca se olviden, porque a veces, por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de todo, son bien conscientes de su historia, son bien conscientes de lo que sucede. No todo el mundo, más en esta época de redes sociales, es que hay que poner más atención a ese tipo de cosas. Sí, es bien importante porque nuestro país es un país de que no valora lo propio, sino que le gusta consumir mucho más lo internacional, y creo de que también el legado fotoperiodístico que muchas veces podemos observar no lo valoramos y nos interesa mucho más lo externo que lo interno. Sí. Pero hablando de nuestro país, ¿usted considera que en nuestro país se da el valor necesario a esta profesión? No, en ningún lugar. O sea, siempre hablamos de que nuestra profesión, digamos, es como, dentro de los medios, siempre se considera como un trabajo de segunda categoría. Porque mucha gente piensa que, sobre todo ahora en tiempos de redes sociales, piensan que cualquiera con un celular puede hacer una foto. Sin embargo, sí, es cierto, pero el problema es cualquier cosa que se haga lo toman por cierto. Sin embargo, no quiero hablar sobre el fotoperiodista, pero el trabajo del periodista es verificar si esto es cierto o no. Creo que el rigor de poder comprobar una historia es importante, porque la gente está consumiendo muchas notas que son falsas, incluso hay fotos que son falsas. Siempre hay una frase que repite todo el mundo que dice que una imagen habla más que 1000 palabras, y no es del todo cierto. Siempre, a veces se necesitan 1000 palabras para explicar qué es lo que sucede en una imagen. Sí, yo creo que no se valora porque la gente no entiende, solo ve el producto final, pero no saben hasta dónde tiene que llegar uno para poder poner esa foto que todo el mundo ve en redes sociales, o que ve en la tapa de los periódicos, por ejemplo, o lo que ve ahora, revistas ya no mucho, ¿verdad? Porque ya es bien escaso lo que se hace en revistas, pero sí ha sido, a través de los años ha sido, digamos, vista de menos, pero hoy más todavía. Hoy yo creo que no se valora el trabajo de nosotros como fotoperiodistas. Sin embargo, todo el mundo quiere trabajar en esto. Sí. Es una de las carreras más demandadas de la Sí, pero porque todo el mundo piensa que todos quieren ser famosos, todos quieren ser, que los vean, etcétera, pero no se dan cuenta que es un trabajo mal pagado, es un trabajo poco apreciado, porque todo el mundo piensa que nuestro trabajo solo es apretar un botón, y no es así. O sea, hay mucho que se involucra para poder nosotros hacer nuestro trabajo, pero sobre todo, o sea, y sumado a todo esto, el montón de limitantes que hay ahora para poder trabajar, y también, desgraciadamente, hay que decirlo, o sea, la poca credibilidad que hay también en nuestro trabajo. Ahí depende de cada persona poder decirle a la gente: mire, confíe en mí. O sea, ahí comienza todo. O sea, pero también creo que el problema más es que nosotros mismos no valoramos nuestra profesión, y la evaluamos con un montón de malas actitudes, y no es hablar mal del gremio, pero la verdad, o sea, el profesionalismo de los fotoperiodistas de esta generación a veces deja mucho que desear. Sí, la verdad es que es de tomar mucho en cuenta de que a veces las profesiones de las carreras deben de ser de verdad por vocación y no por lo sintético que vemos o lo que nos han presentado. Bueno, ya para ir finalizando, esa pregunta la tomé muy personal porque va a servir para mí y para mis compañeros que van a entrevista, y es: ¿qué consejo nos podría dar usted a nosotros, los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación? Chica, pues, bueno, en primer lugar, yo creo que la educación es lo más importante dentro de cualquier sociedad, y yo creo que una de las cosas que es importante en el país es que creo que
tienen que entender que el aprendizaje, que uno nunca lo sabe todo y que el aprendizaje es lo más importante que existe y que uno nunca deja de aprender. Yo creo que por muy viejo que uno esté o muy estudiado que uno esté, uno nunca deja de aprender. Y lo otro es que uno puede pagarse las universidades más caras o llevar las mejores notas o ir a los cursos más caros o los más prestigiosos, pero hay una sola cosa que uno nunca va a poder pagar y es la experiencia. O sea, la práctica, o sea, la experiencia es lo único que uno no puede comprar y eso solo se adquiere practicando, haciendo, equivocándose. Y yo creo que uno para poder llegar a ser bueno, no perfecto, bueno, uno debe equivocarse muchas veces. Uno debe de meter la pata un montón de veces. Y leer mucho, o sea, leer mucho, hablar mucho con la gente y escuchar sobre todo. Porque yo creo que como maestros tienen una misión privilegiada porque ustedes están moldeando las mentes del futuro. Desgraciadamente tenemos un sistema educativo pues bien desgastado, poco actualizado, por decirlo así. Y yo solo me puedo referir a mi propia experiencia. A mí en el colegio me dijeron que nunca iba a llegar a hacer nada. O sea, a mí mis maestros me dijeron que nunca iba a llegar a hacer nada. Pero porque yo creo que las personas en aquel tiempo y aún a veces en estos tiempos tienen mentes muy cerradas. Y si entonces queremos educar a futuras generaciones, tenemos que hacer todo lo contrario. Quizás, digamos, como dije, no todos llegamos acá. En la vida no todo el camino nunca es recto. O sea, siempre hay desviaciones, hay curvas, hay cuestas, hay bajadas, que aparentemente son fáciles, pero no, o sea, no todo es fácil en esta vida. Y creo que sobre todo hay que valorar mucho la experiencia que uno puede adquirir, o sea, los retos que uno puede tomar en esta vida, en la vida profesional, digo yo. Ha sido, para mí, o sea, he sido profesor también. No es algo que me guste, realmente, porque es difícil. Es difícil, no puedo, o sea, es decir, uno puede transmitir el conocimiento a los estudiantes, pero uno no puede transmitir la experiencia, eso lo tienen que hacer ellos mismos. Pero uno siempre tiene que empujar a los jóvenes, a los niños, a que hagan su propia experiencia, a que ellos se interesen por la vida, a que ellos se interesen por aprender. No, nosotros no vamos a, digamos, a darles todo, sino también es entusiasmarlos, motivarlos para que caminen el kilómetro extra que necesitan. Pero eso solo lo vamos a enseñar desde nuestra propia experiencia y de nuestro propio ejemplo. Okay. La verdad que es muy interesante y creo que ese consejo también es muy personal porque he escuchado esas palabras de boca de mi papá y creo de que es muy importante seguir esos consejos. Le agradezco mucho su tiempo. No, gracias a usted. Y de verdad de que es un honor y privilegio para mí que haya compartido ese espacio conmigo. Gracias. Así que muchas gracias y esa fue mi entrevista para la materia de multimedios a don José Cabezas.